Pues diremos a esto, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Cuántos lo creen así? Amén. El enemigo manda, amén, contra nosotros, es lo que tenemos, amén, por dentro. Por eso usted pasa, amén, por tanta dificultad, porque el enemigo teme que usted llegue 100% a su potencial. El enemigo está nervioso que usted, si algún día usted llega a su máxima fuerza, amén, si algún día usted llega a su pleno conocimiento de quién es usted, amén, si usted supera sus inseguridades y empieza a caminar en su destino, que usted llegue a comprender que el daño que esa persona o personas le hicieron no importa, que ninguna arma forjada contra usted, amén, prosperará, que usted llega al punto que usted crea que es usted hijo de Dios, amén. Y digo que usted crea porque hay muchos que dicen, amén, pero los verdaderos creadores están en este lugar, amén. Den un fuerte aplauso al Señor.
gracias, Señor. Recibimos amor, nuestro Salvador, Señor. Dios te bendiga, amén. Cristo, hermanos. ¿Cuántos están contentos de poder estar en la casa de Dios en esta día tarde? Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Que usted está agradecido con el Señor, porque tenemos otro privilegio de poder estar aquí en esta tarde. Dios los bendiga a todos ustedes que están aquí, que han tomado bien venir aquí. Dios bendiga a mi hermana Marvita, a su esposo. ¿Verdad? Denle un fuerte aplauso, hermanos, al Señor. Y a los demás también que nos visiten, que Dios bendiga de una manera muy especial. Antes de comenzar, les voy a pedir que tomen su asiento, que se pongan cómodos. El hermano José creo que quiere cantar unos cantos, uno o dos, uno dice solamente para honra y gloria del Señor. Así que le vamos a dar el lugar a nuestro hermano José que él pase. Padre Cristo, hermanos, estamos agradecidos, hermanos, con el Señor por este privilegio que nos da otra vez más de estar aquí, ¿verdad? Venimos, hermanos, solo con el propósito de darle la gloria y la honra a Él, porque es el único que la merece. Sean bienvenidos todos nuestros amigos que nos visitan, hermanos, y gócense. Vamos a cantar un canto para la gloria y honra del Señor. Estoy morando
por el Señor. Amén, hermano. Póngase de pie, hermano. Le vamos a hacer una oración pidiendo la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, que sea Él el que nos dirija, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y que también bendiga a todos, a los que están todavía pues ahí en su casa conectados. Como no sé si todos ya saben que nuestro pastor tuvo que salir para México, unos asuntos personales, pero vamos a estar orando por él para que el Señor allá donde él está lo use de una manera pues muy especial, ¿verdad? Lo extrañamos aquí, ¿verdad? Pero tenemos la ventaja que aquí está pues nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él se merece la honra y la gloria, bendito sea su nombre. Vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que sea Él el que nos ayude y que nos dé su bendición, que quite toda distracción, hermanos. Estamos evaluando, el hermano Julio, en el estudio que tuvimos de los varones, hermanos, cuánto tiempo le dedicamos al Señor. Si Él es el primero en nuestras vidas, hermanos, y salió muy poco el tiempo pues que le dedicamos, así es que cada uno tenemos la responsabilidad de dedicarle más tiempo a nuestro Señor. Y ahora pues pedirle a usted que el tiempo que vamos a estar aquí, que sea un tiempo de excelencia para nuestro Dios, no pensar que tal vez ya se hizo un poco más largo, que por qué esto, no, hermano, es de concentrarse y decir algo nuevo voy a aprender, no porque yo lo vaya a enseñar, ¿verdad? Sino que porque pues, el Señor está aquí. Amén. Ahí donde está usted, incline su rostro y vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso. Te damos, Señor, a ti la honra y la gloria en este momento. Bendecimos, Señor, tu nombre y te agradecemos, Padre. Porque de miles y de miles de personas que hay en el mundo, Padre, a ti te ha placido, Padre, y nos has dado la oportunidad de poder estar aquí. Gracias, Señor, porque con confianza podemos decir que tú eres nuestro Padre, Señor, y nosotros somos tus hijos, Padre. Gracias, Señor, por ese privilegio. Gracias, Señor, por esa protección que siempre nos das. Y te agradecemos porque nos das la oportunidad de poder estar aquí, Señor, en esta bella tarde. Ahora te pido, Padre Celestial, que bendigas a cada uno de los que están aquí, los que están en su casa también, Padre. Y que quites toda distracción, Padre Celestial, de nuestras vidas. En el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Ahí donde está usted, vamos a ir a lo que es la bendita palabra de Dios, hermanos. Vamos a ir a una escritura muy conocida que se les enseña mucho a los niños. Así que si usted tiene esa perspectiva, ¿verdad?, que nosotros podemos aprender pues, de los niños. Ellos se conocen muy bien pues, esta historia, pero yo pues, le estaba pidiendo al Señor y el Señor puso en mi corazón leer esto, hermano, y traer este mensaje. Un genuino encuentro, lo titulé, o sea, un verdadero encuentro con nuestro Dios. Creo que muchos de los que estamos aquí ya hemos tenido un encuentro con nuestro Dios, pero a veces necesitamos renovar ese encuentro con el Señor. Está en Génesis 32, del 24 al 29, vamos a leer. Amén. Dice la bendita palabra, Génesis 32, 24, dice: así quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendice. Yo he venido por una bendición en esta tarde y lo voy a recibir. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has
vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Amén. Tome su asiento, amado hermano, dando gracias a Dios. Aleluya. Todos, hermanos, en la vida siempre hemos tenido un encuentro, sea con alguien más. Yo me recuerdo cuando pues tuve el encuentro con mi esposa, hermano, que pues nos enamoramos, como dicen, de ojos, y los empezamos a conocer. Pero ¿qué es lo que yo sentía cuando yo tuve pues ese encuentro? Yo quería estar todo el tiempo allí cerca de él. Entonces es así también como nosotros debemos anhelar la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros pues tenemos un encuentro. Dios escogió al patriarca Abraham, hermanos, para bendecir a toda la humanidad, porque le dijo: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Y todo aquel que dice que tiene fe es hijo de Abraham. Entonces Dios escogió a la familia de Abraham como propia suya, dice. Le prometió bendición y una descendencia poderosa en Isaac, su hijo. Amén. De ahí empieza, hermanos, esa bendición. Y dice la palabra de Dios que Isaac tuvo 2 hijos. El primogénito, que se llamó Esaú, y después nació Jacob. Dice que pues ellos eran gemelos. Pero, hermanos, dice que cuando estaban los dos en el vientre, dice que cuando nacieron, nació Esaú primero. Y después, dice, nació Jacob. Pero allí en el nacimiento dice que ya Jacob venía anhelando la bendición de Dios. Dice que venía agarrado del calcañar de Isaac. Y nacen pues estos 2 gemelos, hermanos. Esaú representa, hermanos, al hombre carnal, ¿verdad? Porque ya cuando ellos pues crecieron, ya que ellos pues tuvieron conocimiento, Jacob, hermano, representa al hombre espiritual. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí somos espirituales, porque venimos a escuchar la bendita palabra de Dios. Aleluya. Pero conforme va pasando el tiempo, hermanos, dice que Esaú fue el primogénito. El primogénito, hermanos, en ese tiempo tenía un gran privilegio. Cuando se repartían los bienes, dice, el primogénito heredaba una doble porción de aquellos bienes, ¿verdad? Y también, dice, heredaba el cargo de su padre, ¿verdad? Entonces Jacob, cuando él creció, aunque él no era el primogénito, él anhelaba eso. Y dice la palabra de Dios que Esaú era cazador, dice. Él era diestro para la cacería, y sabía Jacob lo que Esaú a él le gustaba, ¿verdad? Y un día dice que Jacob estaba preparando un guiso, dice que estaba haciendo algo, y empezó, se puede decir, como un usurpador, como alguien que quiere tomar el lugar de otro.
Y dice que cuando llegó Esaú le preguntó que qué es lo que estaba él cocinando. Y le llegó olor y le dijo, y él notó la intención de Esaú, que él quería de aquella comida que Jacob estaba haciendo. Y en ese tiempo, en ese momento, Jacob tomó ventaja y le dijo, véndeme tu primogenitura. Y él no dudó. Esaú, hermano, tuvo en poco la bendición del Dios Todopoderoso, tuvo en poco la bendición que iba a tener siendo él el primogénito, y no dudó. Y dijo estas palabras, al cabo yo me voy a morir, ¿de qué me servirá la primogenitura? Y dice que lo hizo jurar, dice, ante Dios, que le iba a vender la primogenitura. Tuvo en poco, hermano, las cosas de Dios, hermano. Y eso lo puede suceder también a nosotros, pero tenemos otro ejemplo, hermano, que nomás yo quiero mencionar lo de Nabot, que dice que él tenía una viña, dice, y el rey Acab dice que deseaba aquella viña, dice, y un día, dice, se entristeció, dice, porque le dijo, Acab dice que le dijo a Nabot, véndeme la viña porque está cerca de mi palacio. Y entonces Nabot dice que le contestó, guárdeme Jehová de vender la herencia de mi padre, lo que había recibido, hermano. Entonces él no aceptó aquella propuesta, hermano, como nosotros también. El enemigo quiere venir a veces con nosotros con ofertas baratas, con ofertas que no valen la pena, porque él mira a veces la necesidad que nosotros tenemos y viene a ofrecerlos, hermano. A veces son trabajos que no son de bendición, trabajos que no agradan a Dios. Y es allí donde el Hijo de Dios tiene que tener cuidado, hermano, y no aceptar esas ofertas baratas del enemigo. Amén. Amén. Pero dice la palabra de Dios que Esaú dice que él cedió, dice, a eso y vendió su primogenitura. No le importó eso. Y después dice que Isaac estaba ya casi para morir. Él ya estaba, ya sus ojos, ya él ya no miraba. Entonces dice que le mandó a llamar a Esaú. Y dice que le dijo que lo iba a bendecir. En ese momento que lo iba a bendecir. Y la esposa de Isaac, Rebeca, escuchó que él iba a bendecir y le dijo a Jacob. Entonces mandó a Esaú, dice, que fuera a traer algo para casar. Pero Jacob se adelantó, hermano. Se adelantó y dice que él usurpó y tomó el lugar y fue donde Jacob. Y él dice que lo bendijo. Pero hermanos, esa bendición de Jacob, allí ya alcanzó la bendición de la primogenitura. Esa bendición le costó muy caro, porque a Isaac no le pareció eso, que él le hubiera, primeramente él le vendió una parte y el otro Jacob se lo usurpó, y dice que él tuvo que irse lejos, dice, para un lugar. Pero imagínense, ya con esa bendición, dice que llega donde Labán, donde el hermano de su madre, de Rebeca, y llega allí, ¿verdad? Porque él ya iba bendecido. Qué hermoso, amado hermano, cuando usted va a un lugar. Qué hermoso es cuando nosotros ya tenemos la bendición de parte de Dios. Nosotros podemos estar en cualquier lugar. Y otra cosa que yo me recuerdo, hermano, cuando Abraham y Lot, dice que ellos se separaron, hermano, pero Abraham, él ya iba bendecido. Entonces dice que sus criados, dice que tuvieron problemas, tuvieron dificultades, dice que ya estaban altercando, porque dice que eran muy ricos los dos y tenían muchas ovejas, mucho ganado. Entonces dice la palabra de Dios que le dijo a Abraham, gracias hermano, dice que le dijo Abraham a Lot, no está toda la tierra enfrente de nosotros, dijo, si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha, le dijo. Y dice que Lot, dice, escogió la llanura
del Jordán, que era donde estaba Sodoma y Gomorra, lo cual le trajo aquella catástrofe donde perdió todo. Pero Abraham dice que él, como si él iba al desierto, hermanos, cuando él sabía que él tenía la bendición de Dios, allí en ese desierto Dios lo iba a prosperar. Así nosotros, hermanos, donde quiera que nosotros vayamos, si tenemos nosotros la protección del Dios Todopoderoso, sabemos que Dios nos va a bendecir a donde quiera que nosotros vayamos, aunque aparentemente la situación se vea contraria, pero Dios lo va a bendecir. En este momento, en esta situación que nosotros estamos pasando en el mundo entero, Dios nos va a bendecir. Dios nos ha bendecido. Dios nos va a proteger y Dios nos va a guardar, hermanos, de cualquier enfermedad, de cualquier virus, no importa la situación. Amén. Pero dice la palabra de Dios que cuando llegó allí, dice, donde Labán, el hermano de su madre, dice que él, dice, se enamoró. Hermano, él se enamoró de una mujer, ¿va? Nosotros debemos enamorarnos, hermano, primero de Dios. Amén. Pero como él, hermano, llegó allí para ese lugar, él se enamoró, dice, de Raquel. Y dice que trabajó 7 años, imagínense. Eso me pongo a pensar y digo yo, que qué hermoso, porque antes no iban a valorar tanto a la esposa, porque imagínense ya trabajar 7 años. Ahora, hermanos, pasan un mes y no en la familia de Dios, va, pero ya fuera, al mes, y ya se juntan, hermano, y ya dice, si me conviene, bueno, y si no, no, pero en ese tiempo no era así, dice. Trabajó 7 años. ¿Y qué pasó? Como él era un usurpador, también, hermano, a él lo engañaron. Y lea usted allí, dice que no se dio cuenta hasta el otro día que le dieron a Lea. Amén. Y dice, pero como él estaba enamorado, hermano, de Raquel, dice que trabajó otros 7 años por Raquel también. Y ya ahí no solamente le dieron a las dos mujeres que él obtuvo, sino que también obtuvo las 2 criadas. ¿Verdad? Ya tenía 4 mujeres, hermano. Imagínense, y yo les digo, si ahora uno a una, a mí me cuesta ser feliz. A mi esposa, no sé, para usted cómo le hace, deme la clave. En ese tiempo si Dios permitía. Ahora no vaya a poner usted eso de pretexto que va a decir, porque muchos cuando pecan dicen, Jacob tuvo tantas mujeres, Salomón tuvo tantas mujeres. Ahora no. Amén. Ahora ya no es así. Dios nos ha dado una sola esposa para que nosotros la amemos, para que nosotros la cuidemos, para que nosotros la respetemos, si queremos la bendición de Dios. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Amén, gloria a Dios, así es. Hermanos, y aquel varón dice que siguió y Dios lo siguió prosperando. Pero hubo un momento, dice, en el cual allí donde él estaba, porque como él ya llevaba la bendición de Dios, dice que hicieron un trato con Labán. Y dice que le dijo todo, de todos los animales, de todo lo que nazca, que no tenga manchas, que era de su suegro, y todo lo que naciera manchado era de Jacob. ¿Y saben qué, hermano? La mayoría, dice, empezaron a nacer con rayados o barcinos. ¿Cómo? Y eso, dice, trajo mucho, ¿cómo se puede decir? Coraje, trajo mucha envidia, porque aquel hombre no solamente ya tenía las 4 mujeres, sino que también tenía todo el ganado. Y dice que sus cuñados empezaron a enojar con Jacob, y este forastero que vino de otro lado, ahora ha venido aquí a robar todo lo que es de nosotros. Dice que él ya no pudo habitar allí en ese lugar. Y en ese tiempo, amado hermano, Jacob tiene que abandonar allí ese lugar. Dice que Labán andaba esquilando sus ovejas y en ese momento, dice, él se va, hermano. Ya no tenía cabida ahí, pero ¿saben qué? Sí tenía la bendición del Dios Todopoderoso. Y ya Dios le había hablado en sueño, hermano, que fuera al encuentro de su hermano Esaú. En ese momento,
hermano, Jacob parte de aquel lugar y empieza a viajar para aquel lugar y manda mensajeros y le dice: ay, hemos visto a tu hermano, le dice. Y tu hermano, le dice, viene al encuentro, le dice, pero viene con 400 hombres. Imagínese, amado hermano, cómo se sintió el corazón de Jacob en ese momento que le dijeron: viene con 400 hombres. Si él sabía el mal que le había hecho. Amén. Pero él tenía que enfrentar, amado hermano, los errores del pasado. Tenía que pagar por las consecuencias. Tenía que enfrentar ese error. Así también, amado hermano, nosotros tenemos que enfrentar los problemas. Nosotros tenemos que enfrentar las dificultades que vengan. Amén. Sus mujeres no tenían la culpa, ¿verdad? Sus hijos no tenían la culpa, sus criadas no tenían la culpa, nadie tenía la culpa de los errores. Por eso usted, amado hermano, si usted quiere prosperar en su vida espiritual, si usted quiere seguir adelante, nunca culpe a alguien más por sus errores, sino que usted tiene que enfrentarlo. Si tiene que pedir perdón, si usted tiene que humillarse, si usted tiene que hacer lo que sea, nosotros tenemos que enfrentar nuestros errores, ¿verdad? Y Jacob, hermano, él no huyó para otro lado, sino que él se dirigía al encuentro con su hermano Esaú. Pero imagínense que le digan lo que he hecho, y viene con 400 hombres. Y dice que Jacob dividió los grupos, dice: por si me ataca uno, la otra parte, dice, va a sobrevivir. Y dice que mandó regalos, mandó presentes, porque quería apaciguar el enojo de Esaú. Y en ese momento dice que así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Hermanos, hay momentos que nosotros necesitamos solos entrar en una intimidad con Dios, pedirle a Dios que nos ayude. A veces nosotros como hermanos decimos, cuando viene el problema, decimos: hermano, ore por mí. Y lo cual, ¿verdad?, no se le niega la oración. Pero verdaderamente cuando nosotros tenemos una dificultad, cuando nosotros tenemos un problema, somos nosotros, hermanos, los que tenemos que enfrentar esa dificultad y encerrarnos delante de la presencia de Dios y pedirle a Dios que sea Él el que nos ayude. Y entonces dice que así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en él el sitio de desencaje de su muslo y se descoyuntó el muslo. Pero quiero enfocarme, amados hermanos, en el 29. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Amén, hermano. Tuvo que haber un encuentro. Jacob conocía de Dios, ¿verdad? Porque es por eso que él robó la primogenitura de su hermano. Sabía la bendición que él tenía, que él iba a obtener siendo el primogénito, aunque era un lugar que no le pertenecía. Él sabía la bendición, él conocía de Dios, pero a la vez no había tenido un encuentro personal con Dios. Aleluya. A nosotros, amados hermanos, nos hemos bautizado en el nombre poderoso de Jesucristo. Fuimos lavados con su preciosa sangre, pero a veces nos hace falta, hermanos, tener un encuentro personal con Dios. Y dice que después, dice que Jacob venció, y de ahí vienen pues el pueblo de Israel, hermanos. De allí vienen de Jacob las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Después de que Dios lo bendice, hermano, él sale hacia adelante al encuentro con Esaú. ¿Y qué pasa? Dice que Esaú, cuando nosotros ya tenemos la bendición del Dios Todopoderoso, dice que Esaú, salió en ese momento a recibirlo, hermano. Es por eso que nosotros siempre debemos pedir, es por eso que nosotros siempre debemos anhelar la bendición de Dios. Y cuando él enfrentó ese problema,
hermano, todo se arregló porque ya llevaba la bendición de Dios. Tal vez usted ha estado luchando por mucho tiempo, hermano, con su problema. Usted, yo no sé qué sea su problema, yo no sé qué sea su dificultad, pero la clave es de que nosotros busquemos un encuentro con Dios. Y a veces nosotros no podemos solucionar nuestros problemas. A veces nosotros no podemos con la enfermedad. A veces nosotros no podemos con las dificultades. Pero tenemos un Dios poderoso que todo lo puede y que todo lo sabe. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Y allí Él recibió su bendición, hermano. En Hechos 9:13, hermanos, escogí otra historia de otro encuentro que es muy conocido, que es el encuentro del Señor con Pablo. Hermanos, dice que Pablo era un hombre, dice que él perseguía a la iglesia, inclusive dice que estuvo allí cuando apedrearon a Esteban, hermano. Él pensaba, hermano, que le servía a Dios en su religiosidad, en lo que él creía, hermano. Él era religioso y pensaba que estaba haciendo bien, y dice que perseguía a los cristianos, hermano. Dice que él estuvo allí, dice, cuando mataron pues a Esteban, inclusive él estaba a la par de ahí de la ropa de Esteban, el primer mártir, hermano, de los diáconos. Amén. Pero, hermano, él no había tenido un encuentro con el Señor, y así puede pasar en algunos, hermanos, que conocen de Dios, porque usted sale allá afuera y le pregunta, es rara y contada la persona que le dice que no conoce de Dios. Todos conocen de Dios, pero no todos le obedecen, hermano, no todos le sirven. Yo quiero decirle que también los demonios conocen a Jesucristo y saben que Él es uno, pero no le obedecen. Vean, pero nosotros tenemos la ventaja que le obedecemos. Y dice que Pablo iba con carta del sumo sacerdote, dice, para encarcelar y hasta dar muerte. Tenía él hasta la potestad de poder dar muerte a los cristianos, hermano. Imagínense que qué mentalidad la que él llevaba. Pero dice que yendo camino de Damasco, dice, le sobrevino de repente una luz resplandeciente del cielo que le rodeó y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amado hermano, ¿qué nos da a entender esta palabra? Si usted está siendo perseguido por alguien, hermano, no está usted solo. Fíjense lo que le dijo el Señor. Él estaba persiguiendo a la iglesia y el Señor le preguntó y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así que nosotros debemos de pensar que si alguien nos está persiguiendo, si alguien nos está tratando mal, si alguien nos está insultando, si alguien nos está vituperando o está haciendo la clase de situación que sea, no nos la está haciendo a nosotros, sino que se la está haciendo al Señor. Por eso Él le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa, le dijo, es dar coces contra el aguijón. Y dice que él miró aquella luz resplandeciente y quedó ciego, dice. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, le dijo, a quien tú persigues, le dijo. Yo soy Jesús. Y en ese momento dice que quedó pues perplejo, quedó ciego, que lo llevaban hasta de la mano, hermano, porque tuvo un encuentro inesperado con el Dios Todopoderoso. Él no se esperaba en ese momento, pero la misericordia que tiene Dios no importa. Así le digo yo, porque a veces le estaba hablando a alguien que dice que ha matado a muchos, dice, allá en El Salvador está hablando, a mí ya no me perdona Dios. Y yo le digo, sí, Dios lo perdona si usted viene con un corazón contrito y humillado, porque Pablo era un asesino. Y hay mucha gente, amado hermano, que se va a perder creyendo que es buena, creyendo que sus hechos lo pueden salvar, creyendo que las obras que está haciendo son suficientes para poderle salvar. Déjeme decirle que no es así. La salvación viene solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso. En ese momento, hermano, se va Pablo para una ciudad y el Señor le habla a Ananías y le dice que vaya y que ore por él. Pero después de que pasó ese encuentro, ya todo cambió en la vida
de Pablo, hermano. Ya no fue lo mismo, ya no fue lo mismo. Él vio a Jesús y tenemos el privilegio de tener todas las cartas de Pablo a través de ese encuentro. Imagínense, alguien que perseguía a la iglesia, alguien que hacía tantas cosas malas en contra de la iglesia, pero en ese encuentro que él tuvo con el Señor lo cambió. ¿Cuánto más algunos de que no han sido muy malos, pero si buscan un encuentro con el Señor, Él siempre está con los brazos abiertos? Y dice que fue a una calle y el Señor le habló al profeta Ananías y le dijo: ve y ora por Pablo. Le dijo, Señor, le dijo, no sabes cuántos males este hombre ha hecho a la iglesia. ¿Cómo me estás diciendo que vaya y que ore? Ve, le dije, porque es instrumento escogido en mis manos será para llevar la palabra a reyes, para llevar la palabra a gobernadores y a mucha gente. Y ese fue el ministerio que cumplió el apóstol Pablo. Pero vemos, hermano, que todo sucedió por un encuentro. El primer beneficio que él recibió, amado hermano, fue la salvación, porque dice que fue Ananías, oró por él, y dice que recibió la vista, y al momento él recibió la salvación, porque eso es lo que el Señor se interesa en cada uno de nosotros, hermano, que tengamos un encuentro para salvación. Aunque el Señor puede sanar las necesidades físicas, el Señor no importa la enfermedad, no importa el problema, pero Él está más interesado en nuestra salvación. Amén. Cambió su nombre de Saulo de Tarso, hermano, a Pablo. Le dio un nuevo nombre, le dio una nueva identidad, hermano. En una ocasión dice que los hijos de Exeba, ahí mienta a Pablo, quisieron, dice, echar los demonios, dice, y que no pudieron, dice, y que los demonios le dijeron: a Pablo conocemos, a Jesús conocemos, a Pablo conocemos, pero a ustedes no lo conocemos. Imagínense qué identidad la que el Señor le dio y qué identidad la que Él tenía con nuestro Señor después de ese encuentro. Amén. Y usted puede tener ese encuentro, hermano, con el Señor. Un encuentro con Dios no solamente bendice el presente, no solamente bendice nuestra vida que nosotros estamos viviendo en este tiempo cuando es un encuentro genuino, sino que un encuentro con el Señor bendice nuestro presente y bendice nuestro futuro, y no solamente a nosotros, sino que bendice todas las generaciones que vienen después de nosotros. Bendice a nuestros hijos, bendice a los hijos de nuestros hijos. Aleluya. El carcelero de Filipo le dijeron: cree en el Señor Jesucristo, le dijeron. Tuvo un encuentro allí, hermano, por miedo, porque estaba atemorizado, y serás salvo tú, le dijo, y toda tu casa, hermano. Y él creyó sobre ese encuentro, hermano, y eso es lo que el Señor hace. El proceso transformador de Dios impacta nuestro carácter, hermano. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, tenemos que darlo a demostrar con nuestro carácter, hermano. Amén. El carácter, cuando nosotros hemos tenido ya un encuentro con el Señor, el carácter de nosotros debe de ser positivo, hermano. Aunque nosotros estemos en lo correcto y alguien más está en lo equivocado, hermano, nosotros tenemos que ser positivos. Nosotros con amor tenemos que recibir aquello. Bendito sea el Señor. Y eso no vaya a la mitad. No. Amén, hermano. Pero eso es lo que hace, hermano. El proceso transformador de Dios impacta nuestro carácter, como impactó en el proceso de Pablo. Por eso cuando ellos iban y Pablo empezó a predicar, decían, no creían en él. No creían porque ¿qué es lo que hacía él? Un perseguidor de la iglesia. Pero después del encuentro con el Señor ya todo fue diferente, y poco a poco, hermano, lo fueron conociendo. Cada uno de nosotros decide si permite que Dios lo transforme. Déjeme decirle que Dios tiene el poder para transformar lo que Él quiera aquí, que sea metal, sea lo que sea. Pero hermano, si usted no le permite a Dios, Él no lo va a hacer a la fuerza. Él quiere un encuentro con usted. Él quiere un encuentro personal con cada uno de usted. El problema es de nosotros, que a veces decimos, con mi esposo le está sirviendo al Señor, o mi esposa le está sirviendo al Señor, y de allí ella que pida, pero por mí no. El encuentro debe de ser
un encuentro personal con el Dios Todopoderoso, individual, porque dice la palabra que todos tenemos que dar cuenta de nuestros hechos, sean buenos o sean malos. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta. Bendito sea el Señor. Un encuentro con Dios cara a cara nos lleva a un nuevo nivel espiritual. Y me estaba recordando del encuentro de Moisés cuando subió a recibir las tablas de la ley. Dice que cuando él bajó y que tuvo aquel encuentro personal con Dios, dice que su rostro se miraba como el rostro de un ángel, dice, y la luz, dice, resplandecía, dice, de su rostro, que le ponían algo porque miraban. Hermanos, eso es algo para nosotros. Estamos nosotros reflejando a nuestro Dios. Estamos reflejando la luz verdadera de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestro carácter. Estamos, hermanos, a través de nuestros hechos, a través de nuestra amistad con los demás. ¿O qué es lo que estamos haciendo, hermanos? Debemos de reflejar a Cristo. Y tengo otros ejemplos, pero el tiempo no nos alcanza, hermanos. Pero el encuentro de Bartimeo lo estaba meditando también, de ese ciego, hermano. El hermano Jesús dice que iba pasando para Jericó. Esa bendición no era para él. Ese encuentro no era para Bartimeo, pero dice que él escuchó, dice, que Jesús iba pasando, dice, por aquel lugar, y preguntó: ¿quién es? Es Jesús de Nazaret, le dijeron. Y dice que él empezó a gritar: Jesús, hijo de David, para tener un encuentro con él. Hermanos, hay veces que nosotros debemos de clamar, nosotros debemos de gemir, debemos de suplicar por un encuentro para Dios. Dios no nos necesita a nosotros, nosotros somos los necesitados de Él. Aleluya, nosotros necesitamos de ese encuentro. Y dice que el ciego empezó a gritar: Jesús, hijo de David, y empezó la oposición a un lado. Y dice que le dijeron: no grites, ya calla, ya calla. Ya cállate, cállate. Pero dice que él sabía la necesidad. Yo no conozco su necesidad. Yo no conozco por lo que usted está pasando, pero Dios sí la conoce. Y dice que en ese momento, dice, dice, de tanto que él clamó, de tanto que él pidió, el maestro te llama. Hermano, desde ese momento aquel varón tuvo fe, tuvo confianza que en ese encuentro iba a recibir la bendición. Y hay algo que si usted lo lee allí en Marcos 10:46, dice que cuando él iba a Jesús, dice, él tiró su capa, porque ya no la iba a necesitar más. Y la capa, hermano, del ciego se conocía, la capa de un mendigo se conocía, porque él estaba a la intemperie del clima. Era una capa que lo protegía de la lluvia, era una capa que lo protegía del sol. Pero cuando Jesús lo mandó a llamar, dice que él dejó su capa. Hermano, desde ese momento él empezó a tener, no fue con la capa, él se despojó. Hermanos, nosotros también debemos de ser así cuando venimos a la casa de Dios. Venimos a veces con problemas, venimos a veces con dificultades, y a veces nos llevamos esos mismos problemas, agarramos esa misma capa, nos llevamos esas dificultades. Dios no quiere eso. Él ha prometido ayudarnos con esas cargas. Él ha prometido estar con nosotros y ayudarnos con lo que es posible. Bendito sea el Señor. Amén. Y dice que Bartimeo llegó: ¿qué quieres que haga? Señor, hermano, el Señor sabía la necesidad de Bartimeo. Él conocía la necesidad que él tenía, y él conoce su necesidad, pero necesita escucharlo de su boca con un clamor, con un corazón contrito y humillado, porque eso es lo que el Señor no desprecia, un corazón contrito y humillado. Y dice que le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Que reciba la vista, hermano. Él recibió su bendición en ese encuentro maravilloso que tuvo con Dios. Aleluya. Pero fue un encuentro de todo corazón. Entonces, si usted, amado hermano, no ha tenido un verdadero encuentro con el Dios Todopoderoso de todo corazón, hoy es el día que le diga al Señor: Señor, yo quiero que tú me ayudes. Ya este problema, esta dificultad, esta enfermedad, este trauma, ya no lo quiero, porque eso es lo que Dios sana también, hermano. Trauma
psicológicos que vienen del pasado y Dios lo quiere hacer libre. Póngase de pie, hermano. Le vamos a dar gracias al Señor, hermanos, porque dice su palabra que nosotros no lo buscamos a Él, sino que Él vino y nos buscó a nosotros, dice. Tomó forma de siervo, dice, y fue obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz por cada uno de nosotros. Así es que clamemos al Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Dios me lo bendiga, hermano, y sigamos hacia adelante. Aquí quieren conocer más al Rey de Reyes. Señor, nos inclinamos a ti, Señor, en este momento. Pedimos que tu Espíritu, Señor, sobrefluya en este lugar, Señor.
Todos aquí se rinden delante de la presencia de Dios. Revela se rinde ante la presencia de Dios para usted. Hay muchos que dicen esto, dice la otra vez. Pero nosotros somos fe de la palabra. Creyentes que hay un Dios ahí arriba cuidando a cada uno de nosotros. Un Dios que es más grande que la enfermedad, que es más grande que la circunstancia, que es más grande que la tormenta, que puede hacerlo todo, que puede restaurar el matrimonio, que puede sanarte lo que el doctor dice que no puede ser sanado. Cualquier problema, cualquier circunstancia, si usted pone el reino de Dios primero, siempre va a haber la respuesta. Quizás no sea la respuesta hoy, o la gran mañana, pero si usted solo cree y tiene fe, esa respuesta va a llegar. Oh Señor, nos rendimos ante ti. Pedido por el Señor, amén, no por la iglesia. Va a ver que Dios le va a multiplicar, amén, por bendiciones. Amén. Ahí donde está, levante sus manos, si está aquí, si está en casa. Señor, te damos gracias por este servicio, Señor. Este servicio, Señor, es una fiesta de tu nombre, es una fiesta, Señor, de todo lo que has hecho, Señor. No lo haces un día que somos cristianos, Señor, porque somos cristianos, Señor, todos los días, Señor. Pero un día, Señor, levantamos tu nombre y te damos gracias que, aunque estamos pasando, Señor, que está pasando alguien por algo, llegamos hasta aquí, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos
que está, Señor, trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Y nunca vas a dejar, Señor, de nuestro lado, Señor. Te pedimos, Señor, que levantes esta iglesia, Señor, y que nos lleves de gloria en gloria, Señor. Que levantes a gente en esta iglesia, Señor, hermanos y hermanas y en esta iglesia, Señor, que se levante, Señor, para ser líderes grandes, Señor, para llevar, Señor, tu palabra, Señor, que se está desvaneciendo, Señor, en estos tiempos. Que levante tu nombre, Señor, y tu nombre sea más grande, más poderoso que ayer, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por esta iglesia y todo lo que vienes a hacer, Señor. En el nombre sobre todo nombres. Amén y amén. Son despedidas de este lugar por nuestra desintegración, Dios me lo bendiga.